Bien, pues es una bendición poder estar en este momento aquí. Agradezco a Dios por esta oportunidad tan especial y hoy quiero compartir con ustedes este tema acerca de el gran desafío que tenemos como padres. ¿Y cuál es el desafío que tenemos como padres? El gran desafío que tenemos como padres es de ser un padre ejemplar. Ser un padre ejemplar. Creo que es una de las cosas más difíciles. Para todos se prepara uno menos para ser padre. ¿Sí? Vamos a ir a nuestras Biblias, vamos a leer la palabra de Dios. Allí está pues nuestra guía de fe y práctica, Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Vamos a ir allí, vamos a leer los primeros 22 versículos. Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Y bueno, yo quiero que analicemos y estudiemos lo que Dios nos dice que necesitamos para que nosotros podamos ser unos padres ejemplares. Yo sé que no es fácil llegar a cumplir todos esos requisitos, pero Dios está con nosotros. Amén. Él está con nosotros, podemos tener esa gracia para hacerlo. Génesis capítulo 6, versículos 1 al 22. Dice así, prácticamente es todo el capítulo, ¿verdad? ¿Quieren acompañarme, hermanos? ¿Hacemos la lectura alternadamente? ¿Sí? Ok, dice así. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido sus caminos sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatarás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás, de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá.
Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por este momento. Gracias, Señor, por el testimonio de este Noé para con nosotros, que como terminamos leyendo, hizo todo lo que tú le mandaste. Señor, yo sé que tú quieres que hagamos algunas cosas, hay algunas cosas, Señor, que no hemos hecho y necesitamos hacer para llegar a ser esos padres ejemplares. Bendice este tiempo, Señor, bendice a cada uno de nosotros como padres de familia, como esposos, porque queremos ser, Señor, esos padres, esos esposos ejemplares. En el nombre de Jesucristo, amén. 2 hombres bebían en abundancia, eran padre e hijo, y se embriagaron juntos. Benjamín Rodríguez, de 43 años, estuvo a punto de lanzarse a golpes contra su hijo por una airada discusión. Pero mejor sacó de sus ropas una pistola tipo revólver y retó a su hijo para que, si era tan valiente, se atreviera a dispararle. Cornelio Rodríguez, de 20 años, recibió el arma de manos de su padre. Temblaba con ella en las manos sin saber qué hacer. La apuntó en la cabeza de su padre y con todo el coraje contenido de años apretó el gatillo y le disparó directamente a la cabeza sin darle una segunda oportunidad. Y al verlo tirado en el suelo, dirigió el arma a su cabeza y apretó de nuevo, haciendo doble la tragedia. Bueno, esta es una cruda historia que se vuelve muy común en nuestro alrededor. Todos los días estamos escuchando noticias de esta naturaleza. Qué tremendo. Como padres, muchos hemos dejado de ser un ejemplo, un modelo para nuestros hijos. Y bueno, en estos tiempos tan controvertidos, realmente es difícil encontrar modelos de padres, de familia, de esposos. A lo largo de la historia, el papel del padre en la familia como cabeza no ha sido desempeñado del todo bien por la mayoría de nosotros, y digamos, incluyéndome yo mismo, ¿verdad? Y es por eso que pues necesitamos acudir a la fuente de información de cómo nosotros podemos llegar a ser esos padres ejemplares. Se requiere realmente ajustes, necesitamos obedecer el plan de Dios. Dios tiene un plan para nosotros como varones y es importante que nosotros meditemos en la vida de un hombre extraordinario. Y aquí la Biblia nos presenta a Noé. Noé, que en su tiempo, que también de verdad estaban pasando tiempos de crisis moral, pues pudo sacar adelante a su familia y su decisión les llevó a ser la única familia sobreviviente de la destrucción que Dios trajo. Imagínense, ya había mucha gente en la tierra, pero su familia fue la única que sobrevivió en tiempos de mucha crisis de inmoralidad, cuando la Biblia dice que, y vio Dios que
pues que la maldad era mucha y era continuo solamente el mal. Entonces, Noé, ¿pueden ustedes imaginarse su liderazgo, su respeto, el respeto que le tenía a su esposa y sus hijos, como para escucharle y seguir sus instrucciones? No creo que era fácil, ¿verdad? El papel que él tuvo. Y luego más cuando todo el mundo prácticamente se burlaba de él o se molestaban porque pues él era el pregonero de justicia. Siempre estaba pues hablándoles de Dios, de ser justos, de tratar bien al prójimo. Y bueno, eso es lo que estoy tratando de que hoy podamos nosotros meditar en esto. Si hay alguno de ustedes que quisiera compartir algo o tiene alguna idea importante, sí me gustaría escucharla. En primer lugar, yo quiero que veamos en Noé, en los versículos 5, 11 y 12. Vemos un padre ejemplar. ¿En qué sentido? Bueno, en que Noé tenía convicciones firmes acerca de Dios. Él tenía convicciones firmes acerca de quién era Dios y también de su voluntad. Él tenía seguridad de que Dios es verdad y que Dios tiene un plan para él, muy claro. Un aspecto relevante en la vida de Noé era el papel que Dios le dio. Así es que el papel que tenía Noé es igual de relevante que el papel que tenemos cada uno de nosotros en nuestra familia. Realmente él llegó a ser una gran bendición para toda su familia. Él conocía la voluntad de Dios, supo la voluntad de Dios. Dios le reveló su voluntad perfecta. Así que no se trata o se trató de un hobby para él. No, seguramente era algo difícil como nosotros en el día de hoy. ¿Sí? Creerle a Dios, obedecerle a Dios. Él conocía a Dios, él conoció su voluntad y hacer la voluntad de Dios significaba esforzarse, poner todo el empeño, ¿no? O sea, dedicarse a eso, entregarse. No era un hombre de más de 500 años cuando se le dan las condiciones para mostrar en pleno sus atributos como un padre ejemplar. 500 años. Y vaya que las dimensiones del barco eran increíbles, eran inmensas, inmensas. Tuve la oportunidad de ir a visitar el arca, una réplica que se hizo allá en el estado de Kentucky, y es impresionante. ¿De dónde agarró tantas fuerzas? ¿De dónde sacó tanta habilidad y tanta sabiduría para poner esos palos, troncos grandes y forrarla con brea y todo eso? Es increíble. En el versículo 5, ¿qué dice? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha. Entonces, hermanos, Noé estaba viviendo una situación, iba nadando contra corriente. Había mucha maldad. ¿Pueden ustedes imaginarse uno contra toda la gente? Si nosotros no podemos con 2, 3, imagínense con toda la raza humana en su contra. O sea, él iba nadando contra corriente, iba contra corriente, porque dice que la maldad de los hombres era mucha, mucha maldad. Y luego en el versículo 11 dice que la tierra se corrompió delante de Dios, se corrompió al extremo. Y versículo 12 dice, porque toda carne había corrompido su camino. Estaba la gente corrompida hasta las cachas. Entonces, Noé estaba inmerso en una sociedad así.
estaba viviendo en una sociedad así. Y hasta parece como que se está describiendo lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, si él pudo llegar a ser un padre ejemplar, nosotros podemos también ser unos padres ejemplares en este tiempo. Por eso es importante que entendamos que necesitamos tener convicciones firmes acerca de quién es Dios y su voluntad. En este tiempo de tanta corrupción, los matrimonios mixtos entre los hijos de Dios y mujeres paganas era algo muy costumbre y lo acabamos de leer. La violencia se desataba en todas sus modalidades. Así que la idea de Dios, en realidad, casi se puede decir que ni existía. La corrupción, la deshonestidad, la mentira, la envidia, la promiscuidad, en fin, todo esto era el pan de todos los días. La maldad era mucha. Era un medio difícil para ejercer una conducta pegada a la voluntad de Dios, de un Dios santo, perfecto y puro. Sin embargo, aquí lo que dice la palabra de Dios es que Noé era un hombre justo, santo, en medio de la injusticia. ¿Cómo es que logró hacer esto? Bueno, solamente se logra con convicciones firmes acerca de Dios y de sus planes, de la voluntad de Dios, hermanos. ¿Pueden usted creer? En medio de una generación maligna, perversa y prácticamente todos los habitantes en ese momento, y no había más que él, fue el único que se salvó con su familia. Esto es increíble, esto es increíble. La verdad es que yo admiro muchísimo a Noé en ese sentido. Él tenía unas convicciones grandes acerca de quién era Dios, que Él es santo, perfecto, puro, que Él es justo. Fíjense, Dios le reveló sus planes porque caminó con Dios. Ahí hay una parte donde vimos, ¿verdad? Y caminó con Dios. O sea, eh, cada día caminaba con Dios de su mano. Seguía las instrucciones de Dios. Estaba atento a las instrucciones que Dios le daba. Así es que no podemos argumentar que hoy en día, en nuestros tiempos, son tiempos difíciles para que nosotros podamos tener convicciones. No podemos justificarnos. Sí podemos tener convicciones acerca de quién es Dios y cuáles son sus planes para nuestras vidas. Nosotros tenemos convicciones en cuanto a quién es Jesucristo. Debemos en este tiempo tener convicciones acerca de quién es Jesucristo, cuáles son los valores. Así es que realmente es algo que tenemos que tener muy en claro. Noé también enfrentaba una situación como la que estamos ahora viviendo. Muchos, no sé por qué, pero llegan a pensar y decir que no existen hombres ejemplares en el día de hoy. ¿Será verdad? ¿Será posible que no puedan existir hombres ejemplares en situaciones como las que vivimos ahora? Porque esa es la cosa, que luego a veces nosotros nos justificamos. Pues nadie es perfecto, ¿verdad? Decimos, ¿no? Y entonces usamos esa excusa ¿para qué? Para que pues nos demos algunas escapaditas, nos demos algunas licencias que no nos corresponden. Así que esa es una mentira de Dios, ¿no? Es una mentira del diablo, esa idea de que no puede hoy en día un hombre poder vivir una vida ejemplar. Eso es una mentira diabólica.
¿Por qué? Porque Noé se enfrentaba a las mismas circunstancias que nosotros hoy en día. Y sin embargo, él llegó a tener convicciones muy fuertes acerca de Dios y de sus planes para su vida. Él sabía que su vida tenía un propósito, ¿verdad? Así, es mentira que la maldad de los seres humanos de ahora sean más depravados que los del antiguo, en aquellos tiempos antiguos. La verdad es que el hombre sigue igual de depravado, solamente que ahora pues han inventado nuevas formas, ¿verdad?, para expresar su maldad. Pero la maldad, el grado de maldad es igual, es similar. Ahora, Dios también es similar. Dios es santo, como en aquel entonces Él era santo. Él tenía un plan claro para Noé, así también tiene un plan claro para nosotros en el día de hoy. Y Él no evoluciona, Él no cambia. Algunos creen que Él no es eterno, pero Dios es eterno y firme en su carácter. Él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el mismo. Así que Noé creía firmemente en Dios y en todo lo que él deseaba. ¿Cuál era? Era ser un padre ejemplar, aquel que cree en Dios y su palabra como si fuera un niño pequeño. Sus convicciones se expresan al poner a actuar en favor de los planes de Dios, pues debe mostrar valor al poner en marcha la voluntad de Dios, en quererle. O sea, él obedeció, él hizo la voluntad de Dios, él dio pasos de fe, él creyó en lo que Dios le había dicho, creyó que Dios, en lo que Dios le dijo de que la tierra sería destruida y que solo él y los suyos serían salvos en un arca que él mismo iba a construir. Así que él estaba convencido de esas palabras. ¿Y qué fue lo que hizo? Inmediatamente se pone a trabajar. Se deja de llevar por la corriente y dijo, pues ahora tengo que hacer lo que Dios dice, aunque esto vaya en contra de lo que la mayoría de la gente dice. ¿Sí? Le dijeron, estás loco, ¿de dónde sacaste eso? ¿Quién te crees tú que Dios te habla y te muestra su voluntad? Hermanos, él se puso a trabajar para que su familia se salvase. Se puso a trabajar para que su familia se salvase. Y eso es algo que necesitamos hacer nosotros. Ponernos a trabajar para que nuestra familia no perezca como los demás, junto a los demás. Hoy en día muchos jóvenes están muriendo. Hombre, esa droga que hay ahorita, ¿cómo el fentanil es increíble? Pues que se está vendiendo como pan caliente. Y cada una estaba viendo que cuesta de 10 a 20 dólares una pastilla que puede hasta matar a uno de nuestros hijos. ¡Qué barbaridad! Hermanos, es importante que nosotros peleemos por nuestros hijos. Yo no quiero ni imaginarme ninguno de mis hijos o yo mismo, ¿verdad? Porque yo también soy vulnerable a ser engañado y caer en pecado. Por eso necesitamos fuertes convicciones de quién es Dios y los planes que Él tiene para nosotros. Creerle. Y de esa manera, pues tú puedes ir transmitiendo a tu esposa y a tus hijos esas convicciones de quién es Dios. Porque si nuestra esposa va a tener convicciones y nuestros hijos van a tener convicciones y va a tener la actitud de obedecer a Dios, va a ser porque nosotros les estamos ministrando y necesitamos mucha sabiduría. Y gracia para poder lograrlo. Necesitamos convicciones.
¿verdad? Otra de las cosas que veo es que no solamente Noé fue contracorriente, nadó contracorriente, que es una de las cosas más difíciles, sino que también Noé tiene el favor de Dios. Dice versículo 8, que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ya vimos, ¿verdad? Que Dios explora la tierra y solamente encuentra maldad, desorden en medio de los seres humanos, pero encuentra a un hombre justo, hombre de firmes cimientos, firmes convicciones en Dios. ¿Cuál era su nombre? Noé. Noé. ¿Verdad? Y Noé encontró el favor de Dios. Significa que Dios lo miró con agrado porque Noé guardaba su corazón en fidelidad, amor y esperanza en el Dios creador. ¿Dónde se refleja? ¿Dónde se refleja el favor de Dios para Noé? Bueno, cuando Dios decide avisar a Noé de sus planes de destruir la tierra. O sea, encontró un hombre justo y le dijo, ¿sabes qué? He decidido destruir la tierra. He decidido destruir los seres vivientes de la tierra a través de un diluvio. Y bueno, para eso Noé, pues era nuevo, pues nunca antes había llovido en la tierra, solamente había como rocío, ¿verdad? Que bañaba la tierra. Pero Dios había determinado abrir los ojos y derramar su juicio con agua. Y es así como Noé es avisado para que se salve con su familia, junto con una pareja de cada especie animal. Le da instrucciones. Y si nos ponemos a pensar en todo lo que eso significa, el trabajar que significa eso, tremendo. Cuando es un padre ejemplar, uno tiene convicciones acerca de quién es Dios y de sus planes que tiene para nosotros. Cuando uno es un padre ejemplar, nada contracorriente, no se deja llevar por las filosofías de todo el mundo, le cree más a Dios, ¿verdad? Y es así como podemos llegar a encontrar el favor de Dios como Noé, el favor de Dios. Cuando se es un padre ejemplar, el Señor nos otorga favores inmerecidos para que nuestras familias sean bendecidas, a diferencia de las familias que dejan llevar o que se dejan llevar por la corriente de la sociedad sin Dios. O sea, Dios siempre trata de una manera especial a los que nadan contracorriente. Dios da a la humanidad en el tiempo de Noé un lapso. ¿Cuántos años les dio de oportunidades a la gente para que se arrepintieran? 120 años. 120 años. 120 años para que le busquen su rostro, para que se vuelvan a Dios. Y no fue suficiente. No fue suficiente. En la Biblia no hay evidencias, ¿verdad?, de que durante todo este tiempo la gente se volviera a Dios. Pero Noé se puso a trabajar. Se puso a trabajar en la construcción del arca. ¿Con qué propósito? Para que su familia se salvase, ¿verdad? Para que su familia se salvase. Así que, hermanos, vaya desafío tenemos hoy, ¿no creen, hermanos? De llegar a ser un padre ejemplar. Y quisieran ustedes hacer algunos énfasis que les ha impactado del testimonio de Noé. ¿Alguno de ustedes quisiera mencionar algo? Con toda confianza. A mí me impresiona mucho Noé, de verdad. Imagínate, si era una humanidad, no sé. Bueno, ahorita
que más de 8,000 millones de habitantes en la Tierra, en el mundo. Imagínense si en ese tiempo había unos 5,000 millones de personas. Y de entre todos esos millones de personas, solamente él se mantuvo fiel, creyendo en Dios, confiando en sus promesas, y todo el mundo en contra de él. ¿Puedes imaginarte eso? Es interesante y sorprendente al mismo tiempo cuando uno habla acerca de Abraham, de grandes hombres de fe, y por supuesto tiene que hablar uno de Abraham, porque dice que le creyó a Dios, ¿verdad? Que podía resucitar a su hijo, sacrificar a su hijo. Ajá. Pero de Noé, como lo está diciendo ahorita usted, de tanta gente que hubo en el mundo, si Dios hablara hoy audiblemente como lo hizo quizás con ellos y voy a hacer esto, ¿le Ajá. creeríamos? A ver, Armando, haz esto porque se va a acabar 20 años. O sea, ¿cómo le creeríamos a Dios? ¿Cómo le creeríamos? O sea, ¿haríamos lo que hizo Noé de 120 años? 120 años. Entonces, hay más hombres, ¿verdad? Que impactan por cómo la fe, el ser obedientes. Hay versículos anteriores que dicen que con Dios caminó Noé. Igual no caminó Con Dios. con Dios. Pero yo creo que ese andar es el que hace diferencia entre el hombre que le cree a Dios por el andar con él. Porque pues hay hombres que no le creen a Dios todavía. Hay hombres que no le van a creer a Dios. Así haga más obras. Entonces, me impacta a mí ahorita viendo así cosas, no, sí. cómo le creyó a Dios y cómo la paciencia de 120 años, porque dijera uno, es que los años antes iban más rápido, no, o sea, los años son años, Sí. son 365 días cada año, y un día son 24 horas. O sea, ¿cuántos años construyendo un arca? Trabajar, trabajo, mucho trabajo. Yo me pregunto, ¿de dónde consiguió el dinero, las fuerzas, la mano de obra? Increíble, 120 años construyendo ese barco. Y con sus 3 hijos, porque posiblemente ellos le ayudaron, porque ellos le creyeron también. Pues sí. El ejemplo de papá. ¿Te imaginas? Seguramente cuando recibió el llamado, pues era joven, a lo mejor todavía ni tenía ni los hijos, pero Dios ya le dijo, tus 3 hijos se van a salvar con sus esposas. Y a lo mejor comenzaron a ayudar desde pequeñitos allí. El asunto es cómo llegó a impactar Noé a su esposa para que también ella tuviera esas mismas convicciones. Y no solamente a su esposa, porque ustedes saben que en la educación de los hijos, no solamente el varón tiene, pues, un peso grande, ¿verdad? Influencia, sino también la esposa, la mamá. O sea, tuvieron que hacer un trabajo de equipo para que las mismas convicciones que tienen ellos las transmitieran a los hijos y lo creyeran con toda su fe y energía. Vaya, ¿cómo necesitamos nosotros esa convicción? Esa convicción que cuando hablamos con nuestra esposa, la convencemos. Sí, 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 cierto, mi amor. Tienes toda la razón. Y porque nos están observando cómo se lo decimos. Y nuestros hijos también. Seguramente él pasaba mucho tiempo con sus hijos, ministrándoles, ¿verdad? Y por supuesto, si caminaba con Dios, pues tenía, digamos, todo bien clarito. Y Dios le daba sabiduría para poder transmitir esa convicción acerca de quién es Dios. Mira, Dios, el creador, el sustentador, el que te da la vida, mi hijo, ¿verdad?
Él ha dicho que va a ser destruido toda la humanidad. Y hemos hallado gracia para que se salve nuestra familia. Así que manos a la obra. Vamos a ponernos a trabajar incansablemente. ¿Crees tú que no se burlaron de él? Porque ni siquiera había lago allí. No había ni ríos. No sé cuántos kilómetros, pero eran muchos donde podría haber algún lago o algo. Sin embargo, él se puso a trabajar, cortar árboles y a comenzar a pulirlos. Increíble. ¿Qué ejemplo más grande tenemos nosotros? Así es que, hermanos, no podemos decir que nosotros no podemos ser un padre ejemplar en el día de hoy. Si él pudo, y por supuesto tenía la presencia de Dios, y nosotros, ¿cuál es la diferencia? Si es el mismo Dios, creador del universo, pues Él está con nosotros a través del Espíritu Santo para tener esas convicciones fuertes acerca de quién es Dios, cuál es su voluntad, y para poder nadar en contra de la corriente. No tenemos que hacer lo que hace la demás gente. Si ellos dicen, no, pues yo no quiero, o los vemos que abandonan el camino de Dios, no tenemos por qué seguir nosotros la corriente. ¿Verdad? Que ellos quieren tomar, bueno, pues allá tú, ¿verdad? Pero yo voy a mantenerme fiel a Dios. Sí. ¿Quisieran comentar algo más? Pues creo que con esto nos quedamos hoy. Es más que suficiente, ¿verdad? Para meditar. Y la próxima ocasión vamos a ver, vamos a seguir adelante como un padre ejemplar es un hombre de visión. Y creo que por lo pronto vamos a orar que Dios nos dé a nosotros como padres convicción acerca de quién es Dios y del plan que Dios tiene para nuestras vidas. Y por supuesto, Él ya nos lo ha revelado. Ya nos lo ha revelado. Aquí está en las Escrituras su plan. Y pues hay que creerlo y hay que trabajar en eso, ¿verdad? Vamos a orar. Padre Santísimo, te damos gracias por este momento tan bonito que nos has dado para meditar en tu palabra y gozarnos en ella. Oh Señor Dios Todopoderoso, perdónanos porque cuántas veces nosotros hemos escuchado, Señor, la voz de Satanás y a través de sus ministros, Señor, hacernos creer, Señor, que es imposible ser un padre ejemplar en este tiempo, cuando realmente no es, Señor, en su tiempo, en su generación, Señor, cuando la tierra ya estaba poblada y llena de maldad, todo el mundo en contra tuya, Señor, y Él se mantuvo fiel, predicando, Señor, de tu gracia, de tu santidad y poder. Y Señor, tú lo honraste, tú le diste la bendición de saber qué planes tenía, Señor, y tú lo usaste, Padre mío. Oh Señor, qué bendición más grande poder aprender acerca de Noé. Si Él lo pudo lograr, nosotros también, Señor, a través de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador, que dio su vida para rescatarnos y librarnos, Señor, de la condenación, de la maldición por nuestros pecados, Señor, en el infierno. Oh Padre Santísimo, ayúdanos como padres, danos sabiduría, abre nuestros ojos, Señor, y permítenos, Señor, realmente ser hombres de convicción, que nos pongamos a trabajar, Señor, no viendo a ver quién se pone a trabajar o quién no, sino poniendo nuestra fe y confianza, Señor, en lo que tú eres y los planes que tú tienes para nosotros. Señor, danos fuerza para navegar, Señor, ni nadar en contra de la corriente, Señor. Padre mío, danos esa energía, de esa fortaleza, Señor, porque cuántos de mis amados hermanos a la primera ya están tirando la toalla, Señor. No, Padre, no, yo no quiero ser de esos, quiero ser, y cada uno de mis hermanos, Señor, esos hombres, Señor, que se mantienen peleando, luchando, cumpliendo tu voluntad, cueste lo que cueste, para que tú recibas la gloria que te mereces y salvar nuestras vidas, nuestras almas del lago de fuego en la eternidad, Señor.
Bendice nuestros hogares, bendice cada familia, Señor, en nuestra iglesia, Padre mío. Danos esa visión, danos esa convicción que necesitamos, Señor, para poder mantenernos fieles hasta el final, trabajando en tu obra, Señor. Porque, Señor, hacer tu voluntad no significa solamente creerla, significa trabajar duro, Señor, muy duro, Padre mío. No he trabajado durísimo, Padre mío, y donde se involucraron también sus hijos. Señor, queremos que tú nos des salud a nuestra esposa, Señor, a nuestros hijos para trabajar durísimo y que un día podamos, Señor, realmente gozar la salvación por toda la eternidad en tu presencia. Guárdanos del maligno, Señor, y todas sus mentiras. Y, Señor, danos la gracia para mantenernos nadando contra corriente, la corriente de este mundo. Para la gloria tuya. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén.